2020 comienza una década de actualización de 2 milenios. Es el comienzo de un nuevo tiempo. Estoy hablando de lo que comienza en esta nueva década, en la que vamos a tener que actualizar nuestro propio sistema de circuitos, ese plano 2 que tiene que ver con lo emocional, con la carga, con la manera en que tenemos de percibir y cómo esto que percibimos nos afecta. Tremendamente importante. Nos toca aprender a percibir, a interpretar y a procesar nuestra realidad, nuestra existencia desde otro lugar completamente diferente, porque de ello depende nuestro futuro. Como digo, tenemos una década por delante para actualizar 2 milenios. El primer 20 de este 2020 nos estaría hablando del pasado. Un pasado configurado hace 2000 años. Un pasado que tiene una estructura, un diseño y finalmente derivó en un modelo de civilización, en un modelo social. En estos 2000 años se nos configuró desde una estructura base una serie de creencias religiosas, una serie de creencias en general respecto de todo, respecto de la familia, las relaciones, lo social, el trabajo, la economía. Y en lo religioso se nos adoctrinó para creer que la salvación y la verdad estaba fuera de nuestro alcance, estaba en un Dios inalcanzable y que necesitábamos unos intermediarios humanos para poder acceder a la salvación de nuestra alma. En lo social se generó una estructura similar, ¿no? Una estructura política en la que se estructuró todo en base a una jerarquía de estatus social y político, en la que los ciudadanos derivamos, porque eso todavía está firmemente estructurado, a este 2020 los ciudadanos derivamos nuestra voluntad y delegamos en un mandatario. Antes eran reyes, ahora son presidentes, no importa, cambian la forma pero no el fondo, porque en cualquier caso lo que hacemos es delegar nuestro poder en un representante. Una vez más, es otra forma en lo social de asumir esta idea implantada de que el poder está fuera de nosotros, como individuo y como comunidad. Otra cosa que se ha implantado a lo largo de estos 2 milenios, por ejemplo también en la salud, también se nos ha hecho creer que nuestra salud no depende de nosotros, sino que depende de un elemento externo como es el médico. Antes era el sanador, ahora es el médico, el hospital, las medicinas y todos estos protocolos en sanidad que muchas personas todavía creen que su salud depende de todo esto externo a ellos. En realidad nuestra salud es básicamente nuestra responsabilidad y obviamente a estas alturas ya sabemos que somos un todo, es decir, que somos un aparato, un avatar, un aparato que comprende una entidad que está estructurada en base a distintos niveles de conciencia y de frecuencia. De esto ya hemos hablado en anteriores vídeos. De tal manera que la manera en que yo maneje y lleve a una coherencia todos estos niveles propios de mí mismo
es que voy a tener más salud. Cuanto más coherencia, más salud. Cuanta más incoherencia, pues voy a dar la posibilidad a que mi inconsciente biológico tenga que estar rectificando a su manera, en forma de síntomas o enfermedad. En cuanto a la educación, al ámbito de educación, también es otro elemento que en estos 2 milenios del pasado, en este primer 20, que son 2 milenios de pasado, también respecto a la educación se nos ha venido adoctrinando. Se nos ha venido educando, pero educando no para ser autorreferentes, no para tener nuestro propio criterio, no para tener una autonomía a la hora de pensar y desarrollar un pensamiento propio, sino que se ha educado para hacer al individuo dependiente del sistema y funcional a este sistema que ya a todas luces podemos ver que es totalmente disfuncional. Y el individuo que se salga de la línea que marca la educación es automáticamente visto como un antisistema. Esa es una palabra que está bastante de moda, lo de ser antisistema. Una persona antisistema es percibida por el sistema como un individuo peligroso para la propia integridad del sistema. Pero como dije al principio, en este 2020 necesitamos actualizar todo este sistema que nos viene operando hace 2000 años. Bien, pues en este 2020 comenzamos una década para refuncionalizar todo ese margen de error, toda esa información que ya quedó totalmente obsoleta, desfasada. Necesitamos actualizar todo eso. Vamos a utilizar todo ese combustible que es mucho, que nos ha generado estos 2000 años de experiencia. Podemos aprovechar todo eso para refuncionalizar el sistema, es decir, darle una nueva función. Es muy importante hacer esto, especialmente en este año, porque el segundo 20 de este año 2020, el segundo 20 nos está hablando de una década. Tenemos una década para actualizar 2 milenios. Entonces el proceso va a ser bastante importante, bastante intenso. Y es por eso la importancia de este segundo 20, de este 2020. Porque lo que nos va a tocar en este año es generar nuevos circuitos. Porque estamos en un 2020, estamos hablando de circuitos, el sistema de circuitos. Esto lo voy a ampliar un poco más adelante. Pero quería pararme en que justamente este año 2020 es también un año bisiesto. Por lo tanto, es un año de cierre de ciclo. Estamos cerrando un ciclo de 4 años porque ya sabemos que en los 3 años anteriores venía faltando como un cuarto de día, ¿no? Es por eso que se implementó un año, al cuarto año de este ciclo de 4 años, al cuarto año se le añade un día. Es decir, que se completa un ciclo, se cierra un ciclo, es un año de obturación. Se cierra un ciclo, es muy importante, pero se cierra, es importante cerrarlo bien cerrado. Quiero decir con esto, teniendo la conciencia de que se está cerrando un ciclo, se está completando algo. Esto no es que sea ni malo ni bueno, está respondiendo a algo estructural y en principio abstracto. Podemos intuir de qué va este cierre, pero todavía nadie sabe
realmente de qué se trata, porque no ha pasado. Está en modo negativo. Entonces, en los últimos 13 días del año pasado, del 2019, es que tuvimos ahí como unos días de preparación para el nuevo año. Y en estos primeros 13 días de este año 2020 van a ser unos días de bajada de esa información. En definitiva, este año 2020 es un año en el que vamos a estar desarrollando un nuevo sistema de circuitos desde el futuro. Nuevamente aparece esto de la paradoja. ¿Cómo podemos desarrollar algo desde el futuro que todavía no existe? Bien, es esta continua paradoja en la cual que tiene que ver con la verdadera naturaleza cuántica del tiempo y de nuestra propia conciencia, que es la que abre el tiempo. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que en este 2020 tenemos dos ceros, es decir, tenemos dos membranas. La primera membrana del primer 20 del pasado vendría a ser una puerta de acceso, un enlace con ese no tiempo, con ese aspecto nuestro más abstracto y que tiene acceso a toda la información. Es nuestro aspecto de conciencia pura o conciencia del vacío. Ese primer cero vinculado a los 2 milenios del pasado, necesitamos asumirlo, necesitamos integrarlo. ¿Para qué? Para poder aprovechar toda esa experiencia de 2000 años sin quedar justamente obturados, atascados ahí, rígidos, rebotando en toda esta información que ya resulta, como digo, obsoleta. Si no asumimos esta membrana de este primer 20, que es una membrana de conciencia, es una apertura que se genera en el plano de la identidad. Mi identidad tiene que empezar a ponerse en modo humilde y absorber toda la información, y necesita hacerlo sin colapsar, sin rebotar, porque si no entraríamos en un nuevo ciclo de recreación del mismo sistema, del mismo diseño. Entraríamos en un ciclo, en una nueva línea temporal que sería similar, o sería una derivación de estos 2000 años, en la misma vibración, en una vibración 3D, una vibración desconectada de la conciencia. Entraríamos entonces, como digo, en una nueva línea de tiempo en la que estaríamos en el mismo punto de conciencia, arriesgándonos a repetir pues otro gran ciclo con más de lo mismo. Entonces, fijaros qué importante es el asumir ese cero en este año, en este tiempo. Asumir ese cero es darnos la oportunidad de aprovechar estos 2000 años de experiencia, para un nuevo futuro. Ese nuevo futuro tendríamos la posibilidad de conectarnos con él justamente este año. Pero, como digo, necesitamos integrar ese cero. Ese cero, el cero va a ser una membrana que va a estar siempre disponible en un tiempo real, en nuestro tiempo de existencia real, conectados a la Tierra y dentro de un eje de conciencia. Activar el eje de conciencia, bueno, es algo que se puede hacer de muchas maneras. Nosotros aquí en Perlas del Vacío tenemos una especie de protocolo de entrenamiento de activación del eje de conciencia, así como de activación del observador neutro.
porque todo se puede entrenar. Tener toda la información en un plano mental y observar que en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, nada cambia, sigo rebotando en el mismo tipo de conflictos, significa que la información no está integrada, solo está, en un plano mental. Entonces es buena idea toda esta teoría empezar a entrenarla de una manera práctica. Entonces se puede entrenar el observador neutro, y lo que nos va a dar el observador neutro es un mapa de posición, es en el lugar donde estoy, es una apertura. Activar el observador neutro me va a conectar con mi contexto, en mi realidad, en mi instante, y voy a tomar conciencia de mi posición en mi mapa, de mi contexto. Esta activación automáticamente va a hacer que mi neurología cambie su modo de percibir. Y una cosa que nos va a ayudar a funcionalizar esa membrana, ese cero, también es activar el ojo biológico. El ojo biológico es lo que me va a conectar con mi biología. Respecto de mi contexto, voy a percibir cómo me afecta, respecto de cómo yo estoy mirando y percibiendo. Y obviamente van a venir asociados pensamientos, porque el plano 2 y el plano 3 son planos que están conectados y se alimentan recíprocamente. A continuación, podemos integrar el ojo atómico. Bueno, esto es un concepto quizá un poco más abstracto, pero es un concepto que vamos a ir integrando con la práctica. El ojo atómico simplemente es empezar a integrar lo que en principio puede ser una abstracción, pero que no lo es porque es totalmente real, pero no lo es. Estoy hablando de la idea de que el átomo es básicamente vacío. Nosotros estamos constituidos de átomos. Entonces, empezar a integrar biológica y físicamente ese vacío, ¿vale? Al principio va a ser un concepto, una idea abstracta que va a quedar en un plano mental. Pero en la medida en que nuestra membrana de conciencia vaya siendo más y más permeable, es que vamos a poder reconocer esa realidad de que en lo micro, en lo elemental, somos básicamente vacío. ¿Por qué es importante empezar a integrar esto? Porque de esta manera es que vamos, desde nuestro propio vacío, vamos a poder reconfigurar nuestra propia estructura atómica. Por lo tanto, se va a reconfigurar nuestro propio ADN y vamos a cambiar molecularmente. Esto puede ser que suene como ciencia ficción, pero no lo es en absoluto. Esto es algo que ya existe en nosotros desde siempre. ¿Qué pasa? Que desde nuestra percepción limitada e interferida, básicamente estos 2000 años, lo que nos han contado es una historia de interferencia, se nos ha desvinculado y entre comillas, porque en realidad nunca estuvimos desvinculados de nuestra propia conciencia conectada a la fuente, pues en esta creencia, por eso digo que ha sido una interferencia brutal estos 2000 años, es que ahora en este proceso, justamente en este año, empezamos a desmantelar toda esta mentira.
Pero esta mentira está tan integrada todavía en cada uno de nosotros que tenemos que autodesmantelarnos. Entonces, es un proceso que, como dije en anteriores vídeos, va a exigir una gran dosis de compromiso con uno mismo. Entonces, si somos capaces de asumir este primer cero de este 2020, significará que estamos empezando a integrar en nuestro plano, en nuestra identidad, esa membrana que va a permitir esta nueva reconfiguración, como digo, de circuitos. Básicamente este año se trata de reconfigurar nuevos circuitos, ir habilitando esa membrana de conciencia, porque de otra manera no lo vamos a conseguir. Quedaremos nuevamente obturados si no habilitamos membrana, que es un aspecto en el que nuestra identidad va a ir empezando a permeabilizar la nueva información, a dejarla pasar, y esto va a ser un proceso que va a durar justamente un año. En un próximo vídeo voy a desarrollar de qué se trataría exactamente bajo esta lógica, porque estamos en el mes de enero y el mes de enero es el mes 1, entonces en el mes 1 van a empezar a bajarse toda la información de todo el año a través del intermediario del mes 1. Un mes son 30 días, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta, en girar alrededor de sí misma. Cada vuelta que la Tierra da alrededor de sí misma es un tiempo que ella misma se genera para tener una experiencia, recopilar nueva información en ese movimiento de vida, de existencia. Y es eso que genera la Tierra que puede tomar el humano en ese día para, digamos, algo nuevo en su propia conciencia de humano. Entonces, fijaros que en el mes 1 vamos a empezar a bajar toda esta información que tiene el 2020 para nosotros día a día. En el día 1 se baja ya toda la información, pero se baja en modo negativo porque todavía quedan 365 días, si no contamos el 1, porque este es año bisiesto. Quedarían 365 días que no han pasado. Pero como sabemos que el tiempo es absoluto, en un plano abstracto, el día 1 ya se bajó toda la información. Entonces lo que vamos a hacer a lo largo del año es ir abriendo el tiempo para ir bajando al plano de la existencia, al plano de la manifestación. ¿De qué se trata toda esta nueva información que el nuevo año tiene para nosotros? Para que este desarrollo durante este año no se corrompa, es decir, no vuelva a entrar en nuevos ciclos que ya no corresponden a esta frecuencia a la cual vamos de 5D, es muy importante, repito, perdonar mi insistencia, empezar a habilitar esa membrana de conciencia. Así que en el próximo vídeo desarrollaré un poco más de qué se van a tratar estos siguientes meses de este año. Para más información, como siempre, comparto en la parte inferior del vídeo una nota de contacto en la que podéis hacer preguntas o solicitar sesiones en las que podremos abrir juntos el tiempo, profundizando en el desarrollo este año de todo este desarrollo que venimos llamando eje en punto cero, eje de conciencia. Nada más, queridos amigos, si os ha gustado el vídeo os recuerdo que podéis suscribiros. También tenemos un apartado en la parte superior del canal, un apartado de donaciones para las personas que quieran colaborar
con este canal, con este proyecto, en definitiva con este aporte que es para todos. Chao y hasta el próximo vídeo.